Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarles saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero con estas palabras, mi querido hermano, extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer para nosotros tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomes un tiempo y nos dejara tu nombre, de dónde eres, y si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Diciendo esto, quiero que nos preparemos para el próximo segmento. Próximo segmento estaremos poniendo una alabanza. Esperamos que pueda ser para la gloria y la honra de Dios. Que el Señor los bendiga. Preparemos nuestros corazones para alabar a Dios. Eran las 9 de la noche cuando me acosté. No había pasado una hora cuando me soñé que el tiempo había pasado y que Cristo ya venía. Así junto con los santos, con mis ojos yo veía que esa nube pequeña crecía y de ella una luz salía. Era la gloria de mi Cristo que venía. Pasaba el tiempo y la nube crecía. Ya viene mi Cristo, la gloria de mi Cristo vi. Miles de ángeles cantaban y relámpagos salían. Era la gloria de mi Cristo que venía. Y los santos en la tierra gritaban: He aquí mi Dios que vino y me salvó. Los santos muertos resucitan para con nosotros ver que era la gloria de mi Cristo que venía. Ya viene mi Cristo, ya viene mi Dios, viene con millares de ángeles. Se escuchan trompetas, se escuchan aleluya. Era la gloria de mi Cristo que venía. Ya viene mi Cristo.
Antes de comenzar, quiero darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estoy muy contento que cada uno de ustedes se sientan comprometidos con la palabra de Dios, a no solo conectarse para escuchar, sino también que se sientan comprometidos a compartir lo que saben con otros. Y a su vez, sus dudas, sus preguntas nos ayudan a todos a crecer espiritualmente, y también sus testimonios. Y estoy muy contento. Quiero sacar este momento para felicitar a todos esos superhéroes que nos ponemos los uniformes, los scrubs, como les decimos, a los enfermeros. Esta es la semana de la enfermería que comienza, y quiero saludar a todos nuestros enfermeros y enfermeras, que tenemos varios enfermeros y enfermeras conectados aquí. Cada uno de ustedes lo saben, y quiero que sepan que es una profesión santa. En las manos de ustedes está la salud, la alegría, el compañerismo, la armonía. Ustedes pueden de alguna manera cambiar la perspectiva y la forma de vivir de un paciente. Y en las manos de ustedes Dios ha puesto esa responsabilidad para brillar luz de esperanza a cada una de esas personas con las que ustedes están en contacto. Y quiero yo sacarle este tiempo para reconocerlos a cada uno de ustedes. Yo estoy en el mismo ámbito. Me siento muy orgulloso y espero que cada uno de ustedes se sientan contentos de la labor que ustedes hacen. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a entrar en el tema de hoy, continuando la serie de la historia de la redención. Y vamos a estar entrando en el capítulo número 15, se manifiesta el poder de Dios. Y eso es lo que queremos en esta tarde, que el poder de Dios se pueda manifestar en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros seres queridos. Ahí mismo donde se encuentren, inclinen sus rostros y oremos. Querido Padre, agradecido estamos por tus ricas bendiciones. Nos permites conectarnos un sábado más, un sábado de delicia en el cual queremos compartir tu palabra. Queremos ser bendecidos por ti. Queremos ser instruidos por tu palabra. Permite, Padre, que cada hogar conectado, este preciso momento, podamos sentir tu presencia en medio nuestro. Muchos de nuestros seres queridos no están y quiero que tú los bendigas donde se encuentren, Padre. Sé tú con cada uno de nosotros. Pero ahora que hemos querido ser instruidos por ti, permite, Padre, que la luz de tu palabra y el espíritu de profecía sintamos que tú nos bendices. Sé tú con nosotros, en el nombre de Jesús te lo suplicamos y te pedimos que puedas bendecir esta conexión para que no sea interrumpida. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Para poder entrar a lo que conlleva hoy, tenemos que hablar un poquito de la semana pasada. Estamos hablando de un personaje sumamente especial y fue la vida de José. Sabemos que José fue fiel a Dios, tuvo que pasar por muchas adversidades. Y algo peculiar de las adversidades de José, que comenzaron las adversidades con los miembros de su hogar. Nosotros los hijos de Dios no estamos exentos de ser tentados, de ser probados dentro de nuestros hogares. Pero Dios, así como José, nos está llamando a ti y a mí para mantenernos firmes y íntegros en nuestros hogares. Que nosotros seamos el faro de luz para mantener a nuestra familia conectada con el cielo. José fue ese faro de luz de bendición y no solo salvó a su familia, salvó a toda la ciudad de Egipto y las ciudades rodeadas. ¿Por qué José logró esto? Porque permitió que el poder de Dios, el Espíritu Santo, obrara en él de manera tal que no solo bendiciera
a él mismo, sino que fue canal de bendición para otros. Y Dios desea lo mismo para ti y para mí. Sabemos que en Egipto hubo la hambruna y gracias a que José estaba allí como gobernador, ahora su familia tuvo los mismos privilegios de las buenas tierras, la buena comida, y el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse en la ciudad de Egipto. Ahí fue como el pueblo de Israel literalmente comenzó a multiplicarse en una ciudad. Lo único que al morirse el faraón y José y toda esta generación, dice la palabra de Dios que se levantó un nuevo faraón y este nuevo faraón no sabía nada sobre la vida de quién, de José, de qué era el pueblo, y lo que tenía este faraón en mente que le estaba preocupando era que había una nación creciendo en su país más rápido que la nación egipcia, y era el pueblo de Israel. Y él tenía preocupación que el pueblo de Israel se uniera a algún enemigo que los fuera a atacar y ellos fueran derrotados. Y aquí comienza este desenlace de lo que nos va a dar la introducción a lo que vamos a estar discutiendo en esta tarde. Este rey, al ver que el pueblo de Dios estaba creciendo, comenzó a hacer ciertos decretos para impedir el crecimiento del pueblo de Dios. Y uno de los primeros decretos que hizo el faraón fue tratar de hacer que el pueblo de Dios tuviera que trabajar arduamente, ¿verdad? Fuertemente. Tenía que mantenerlos ocupados, porque si mantenía al pueblo ocupado, trabajando, agotándolos, no les iba a dar tiempo pasar con su familia, ni mucho menos reproducirse. Pero aún el faraón haciendo esto, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Seguía ¿qué? Creciendo para la gloria y la honra de Dios. Voy a hacer una pausa aquí, mis queridos hermanos, porque el enemigo sabe que el pueblo de Dios, el pueblo adventista, está ¿qué? Creciendo. Para la gloria de Dios, el pueblo de Dios está ¿qué? Creciendo. Y eso es una alarma para el enemigo. Y el enemigo está preocupado que en nuestra iglesia hay muchas personas que están haciendo el trabajo que Dios los ha llamado a hacer, de ir y predicarle este evangelio a toda tribu, nación y lengua. Queremos esparcirle este mensaje de salvación, un mensaje que alcanzó nuestro corazón y nos ha dado una segunda oportunidad, y ahora nosotros queremos hacer lo mismo con otros. Y el enemigo, para destruirle eso, ¿qué hace? Nos quiere mantener ocupados. Y dentro de los hogares, muchas familias, muchos esposos y esposas tienen hasta 2 o 3 trabajos y apenas se ven, apenas se comunican con sus hijos. Y la educación está depositada en nuestros hijos, lo que los maestros le inculquen principios a nuestros hijos. Y si nuestros hijos no están ni siquiera en un lugar cristiano, ¿qué educación cristiana recibirán? Los padres llegan cansados y lo único que quieren es descansar, dormir, porque al otro día tienen que volver a ¿qué? A trabajar, mis queridos hermanos. Y estamos dejando nuestro hogar a la deriva. Estamos dejando nuestros hijos a la deriva. Sí, no, Señor, pues en tus manos los pongo. Y quien está educando a nuestros hijos es la televisor. Quien está educando a nuestros hijos son maestros desconocidos a la fe que tú y yo tenemos. Quien está educando a nuestros hijos son los comentarios y la forma de pensar de sus compañeros. Y la influencia es mayor, la influencia externa, a la influencia interna espiritual que debiera haber en el hogar, que debiera ser sumamente mayor. Y es una preocupación sumamente grande que está teniendo el pueblo de Dios, porque el faraón quiere mantenernos ocupados, cansados, mis queridos hermanos. Pero yo alabo y glorifico a Dios porque en la historia bíblica muestra un pueblo que agotado seguía creciendo para la gloria y la honra de Dios, mis queridos hermanos. Y ese pueblo somos tú y yo. Es cierto que estamos cansados, pero amamos a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos puedan alcanzar el cielo.
y ponemos nuestro grano de influencia, de nuestro granito de arena en este hogar para edificar nuestro hogar. Y dice la palabra de Dios que Faraón no se complació. Le daban más trabajo y más se multiplicaban y más seguía el pueblo firme. Y entonces puso una ley sumamente extraña. El rey ordenó que se le diera muerte a todos los hijos varones tan pronto como nacieran. Satanás estaba detrás de todo esto, mis queridos hermanos. Sabía que surgiría un libertador entre los hebreos que los rescataría de la opresión y creyó que si podía inducir al rey a destruir a los niños varones, el propósito de Dios se iba a malograr. Pero las mujeres temían a Dios, las parteras, y no cumplieron la orden del rey de Egipto. Por el contrario, dejaron con vida a los niños varones. Y yo alabo y glorifico a Dios, porque todavía en este planeta hay personas que temen al Dios verdadero, que reconocen que esta es la iglesia verdadera. Y aunque no adoran a Dios de la forma en como tú y yo lo hacemos, no se interpondrán con tu relación con nuestro Dios. Y yo alabo y glorifico a Dios. Y dice la sierva de Dios, el Espíritu de Profecía dice, y esas mujeres no se atrevían a dar muerte a los niños hebreos. Y porque no obedecieron el mandato del rey, el Señor les dio prosperidad. Alabado sea Dios. Dios las bendijo. Cuando éste se enteró de que su orden no había sido obedecida, se enojó muchísimo el faraón. Entonces dio a esta un carácter más definido y amplio, y ahora encargó a todo el pueblo que se mantuviera en estricta vigilancia. Y dijo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverará la vida. Mi querido hermano, aquí viene mi primera pregunta, porque me gusta escucharlos hablar. ¿Por qué solo tenían que darle muerte al varón y no a la hembra? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué era necesario que solo muriera el varón y no una hembra? Mis queridos hermanos, había una promesa desde muchos años atrás de que de la tribu de Israel iba a venir un Salvador. Y el rey quería impedir que alguien de esa nación que estaba creciendo fuera a quitarle ¿qué cosa? Su trono. Ahora esa profecía estaba afectándolo a él ¿qué cosa? Su imperio. Y comienza ahora este desenlace, porque cuando se firma este decreto, nació un personaje sumamente especial. Y nace en el peor momento de la historia, donde todo está en contra de él. Ahora este niño nace y tristemente, sin haber hecho absolutamente nada, ya había un decreto de que este niño tenía que morir. ¿Quién fue este niño que nació? Moisés. Muy bien, Moisés. Ahora, yo no sé ustedes, pero los que son padres pueden entender esta pregunta. ¿Qué estaría dispuesto a hacer un padre y una madre con tal que su hijo pueda vivir un día más? ¿Estarían dispuestos a hacer qué? Todo, ¿verdad? ¿Estarían dispuestos a darlo todo? ¿Estaríamos dispuestos a dar aún nuestra vida con la esperanza de que nuestro hijo pueda vivir así sea un día más? Y tal vez algo pase y pueda vivir más. Estamos dispuestos a darlo todo. Y en la Biblia queda registrado que la madre de Moisés, como cualquier otro padre, estaba dispuesta a arriesgarlo todo para darle una oportunidad más a su hijo que pudiera vivir. No era justo que este niño que no había hecho nada ahora estaba decretado a morir. Y dice la sierva de Dios en este capítulo, dice, su madre lo ocultó
tanto como pudo, ya que no disponía de ningún medio de protección. Entonces preparó una barquilla de juncos, la calefateó con asfalto y brea para que el agua no penetrara, y puso a la orilla del río la canasta, y su hermana permanecía por las inmediaciones aparentando indiferencia, y la hermana observaba ansiosamente, sin embargo, para ver qué ocurriría con su hermanito. Los ángeles también estaban vigilando, dice la sierva de Dios, para que ningún mal sobreviniera al desamparado niño. En ese río había cocodrilos. En ese río había aguas rápidas. Ese bebé podía haber parado en cualquier esquina y podía haber cualquier animal rapaz y írselo a comer. Pero ese niño iba bajo la protección de Dios, porque cuando esa madre calafateó esa barca, bendijo a ese niño. Puso la unción de Dios sobre ese niño. Padre, madre que me escucha, cuando nosotros intercedemos por nuestros hijos y nosotros somos fieles a Dios, Dios envía a sus santos ángeles a velar por cada uno de nuestros muchachos. Y no importa cuán bravo sea el mar, qué animales se encuentren allí que puedan atacar y lastimar a nuestros hijos, Jehová los conducirá a un lugar seguro. Jehová los protegerá. Mis queridos hermanos, el niño fue encontrado ¿por quién? ¿Por la hija de quién? El faraón, la hija del faraón. La hija del faraón. Déjenme decirle, yo no sé cómo ustedes no piensan esto cuando leen esto, porque yo me emociono. De entre todas las personas que pudo haber encontrado este niño, tuvo que haber sido la hija de faraón. Y déjenme decirle que la mano de Dios estaba sobre la hija de faraón, la esposa. Déjenme decirle, porque el decreto estaba de que todo varón del pueblo de Israel tenían que morir. Era de haberle encontrado, mira, aquí hay uno más, y haberlo entregado y que lo mataran. Eso no es. Pero esta mujer fue tocada en su corazón cuando vio al niño. Fue tocada de tal manera que lo adoptó como si fuera su propio hijo. Y lo interesante de todo esto es que viene la hermana en el proceso de que no sabe qué va a hacer esta reina, si va a matar a su hermano o no, y viene María y le dice, yo conozco a alguien que lo puede cuidar. Y déjenme decirle que la hermana de Moisés fue valiente. Cuando usted, la hija de Faraón, la hermana de Moisés fue valiente por una razón, mis queridos hermanos. Ninguna persona se podía en aquel entonces acercar al rey o a alguien de la realeza sin que se le diera ¿qué cosa? Permiso. Permiso. Si alguien se acercaba sin haber sido llamado, automáticamente era una sentencia de ¿qué? De muerte. Y cuando ustedes leen la Biblia, cuando dicen que María fue valiente, el Espíritu de Profecía aclara que la valentía consistió fue porque puso su vida en peligro al acercarse a la hija de Faraón para interceder por la vida de su hermano. Y lo increíble de toda esta historia, yo alabo y glorifico a Dios, porque de entre todas las personas que pudo haber criado a Moisés, Dios escogió que fuera ¿quién? Su propia madre. Alabado sea Dios. Una madre que lanzó a su hijo en el río con la esperanza de que Dios lo salvara de alguna manera. Y Dios, viendo la fidelidad de esta madre, el amor de su madre, permite que entre todas estas circunstancias sea ella la escogida, y ahora le pagan a ella para que cuida a su propio ¿qué? A su propio hijo. Alabado sea Dios.
Y déjenme decirle que la mamá de Moisés tenía algo muy especial. Algo que tal vez muchas personas hoy en día no se atreverían a hacer. Y quiero motivar e instar a las madres de hoy en día a que hagan algo sumamente radical como lo hizo la mamá de Moisés. Que ante la opresión que, ay, ahora yo no puedo hablarle de Dios porque ellos no creen de Dios, ¿verdad? O con el temor de que pudieran hacerle daño. Y muchas veces nosotros con tanto miedo al que dirán o que se van a ofender o que se van a herir, preferimos no hablarle de Dios a alguien, a nuestros hijos, para que no se vayan de la casa. Y eso es un error, mis queridos hermanos. Dice la sierva de Dios, dice, con alegría se apresuró la hermana a buscar a la mamá para comunicarle las buenas nuevas, a conducirla apresuradamente a la presencia de la hija de Faraón. Y ésta le encargó la crianza de su propio hijo. Y con gratitud la madre se dedicó a su feliz tarea, pero ahora lo hacía con la seguridad de que Dios lo iba a proteger. Creía que Dios había preservado la vida de su hijo y fielmente aprovechó la preciosa oportunidad, mira lo que dice aquí, para educarlo para que fuera útil en la vida. Fue más exigente en su instrucción que con cualquiera de sus otros hijos, porque Moisés iba a estar solo un lapso de tiempo con ella. Y ella tenía que aprovechar ese lapso de tiempo para que la influencia que ella pudiera ejercer en su hijo fuera lo suficiente para que cuando él llegara a ser grande, pudiera tomar las mejores decisiones. Y ese proceso se comienza, mis queridos hermanos, a temprana edad. Tú no vas a esperar a que no, todavía no es el tiempo que ellos entienden. No, mi querido hermano, ¿y quién te dijo a ti que eso? Al hijo hay que hablarle de Dios desde que ellos pueden escuchar, desde el vientre, léanle en historia, mis queridos hermanos. A nuestros hijos hay que educarlo desde temprana edad, porque si no lo hace usted, el mundo lo va a hacer. Y el mundo influencia a nuestros niños desde que son pequeños, mis queridos hermanos. Y dice la sierva de Dios que gracias a sus fieles enseñanzas, introdujo en Moisés en su mente el temor de Dios y el amor a la verdad y a la justicia. Dice que ella no limitó sus esfuerzos en esto, sino que ella oró fervientemente para que Dios preservara a su hijo de toda influencia corruptora. Y ella decía, Señor, permíteme educarlo para que cuando él no esté conmigo y el mundo quiera influenciar sobre él, Moisés pueda escogerte a ti. Ese era el anhelo de su madre y le pedía al Señor que ella fuera la influencia tal de que cuando él nunca más volviera a estar con ella, él escogiera siempre a Dios. Ese debiera ser la oración nuestra, mis queridos hermanos, que cuando nuestros muchachos decidan casarse, hacer su vida, pero sigan casados con Dios, que quieran seguir sirviéndole a Dios. Dice, le enseñó a postrarse y a orar a Dios, pero le enseñó a adorar al Dios viviente, no al Dios de los egipcios. Al único que podría escucharlo y ayudarlo en cualquier emergencia. Trató de impresionar su mente con el carácter pecaminoso de la idolatría. Sabía que pronto se lo separaría de su presencia y se le entregaría a su regia madre adoptiva, y que entonces los rodearían de influencias calculadas para que perdieran la fe en la existencia del creador de los cielos y la tierra. Pregunta que yo les hago, mis queridos hermanos. ¿Por qué usted piensa que si Dios tenía tantos planes especiales con Moisés, y sabemos que Dios lo tenía porque lo protegió desde pequeño, pero por qué Dios permitió que éste terminara en Egipto lejos de su familia? Edwin, soy Luis. Yo creo que es porque todas las cosas que Moisés había aprendido, Dios necesitaba que desaprenda todo eso y volver a formarlo de la manera que Dios necesita que sea. Y todo lo que él aprendió en Egipto
le sirvió para saber las cosas que no debería hacer. Okay. ¿Alguien difiere o alguien piensa otra? ¿Por qué ustedes piensan que Dios, si tenía tantos planes lindos con Moisés, porque fue Dios el que permitió que él terminara en Egipto, por qué Dios permitió eso? Y contestar esta pregunta es sumamente importante porque muchas veces nosotros terminamos en los lugares que pensamos, pero Dios, jamás tú me permitirías que yo esté aquí como yo terminé aquí. Y nosotros tenemos que entender el propósito y poder saber contestar por qué Dios permitió que Moisés terminara ahí, porque podría contestar por qué nosotros estamos donde estamos hoy. Y le voy a decir, dice la sierva de Dios, y estoy citando, dice, Satanás fue derrotado en este aspecto al inducir al rey para que destruyera a los niños varones, creyó desbaratar los propósitos de Dios y destruir al que el Señor suscitaría para que liberara al pueblo. Pero en ese mismo decreto, mediante el cual se condenaba a muerte a los niños hebreos, fue el medio por el cual empleó el Altísimo para ubicar a Moisés en el seno de la familia real, donde gozaría de las ventajas para convertirse en un hombre erudito, eminentemente calificado para poder conducir a su pueblo y sacarlo de Egipto. Sí sé que Moisés aprendió muchas cosas que tuvo que desaprender, pero Moisés aprendió el liderazgo estando en Egipto. Cómo poder dirigir a una nación. Moisés estaba siendo preparado para ser líder en Egipto y utilizando ciertas características de lo que es un liderazgo, Dios utilizó esa ventaja para que Moisés fuera el que estuviera completamente capacitado para poder liderar a su pueblo. Muchos de nosotros tenemos que entender que muchas veces porque tenemos ciertos cargos en la iglesia y son sumamente altos y son sumamente importantes, pensamos que eso es algo que debieran la gente sentirnos honor o sentirnos privilegiados, pero lo que tenemos que entender es que para lo que Dios te ha llamado, Dios te va a instruir. Y Dios te llama y te capacita para que tú puedas ser una bendición para aquellos a los cuales tú vas a trabajar. Por ejemplo, hoy yo estoy conectado con ustedes. No hay ningún beneficio que yo tengo y la mayor satisfacción que tengo en lo que hago es que ustedes cuando terminen cada programa puedan haber sentido que han sido bendecidos por Dios. Ese es el único gozo que yo siento cuando hago todo esto. Y cada una de las posiciones que nosotros ejercemos en la iglesia y a las personas que nosotros le vamos a servir, porque nosotros no hemos sido llamados a ser servidos, sino que Dios nos llamó a ¿qué? A servir a otros. Y debiéramos sentirnos gozosos de servir a otros. Por eso cuando yo era cadete me gustaba ese lema de servir, servir, servir. Siempre nos ponían aquí, no sé si todavía eso se ponga mucho en la mente, pero nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de servicios a los demás. Y cuando nosotros somos llamados a vivir una vida de servicio a los demás, entendemos que nosotros estamos para ayudar a los demás, a bendecir a los demás. Y haciendo eso de alguna manera recíprocamente, alguien nos va a bendecir a nosotros. Ahora, ¿quién preservó a Moisés del daño que podría haberle causado las influencias? Dice que el Señor mismo preservó a Moisés del daño que podría haberle causado las influencias corruptoras que le rodeaban en Egipto. Mis queridos hermanos, nosotros estamos preocupados de las influencias que puedan tener nuestros hijos. Si tú pones a tus hijos en las manos de Dios, Dios va a preservar la mente de tus hijos. Dios va a ayudarlos a que se mantengan firmes. Dice, los principios de verdad recibidos en la infancia de Moisés por parte de sus padres piadosos nunca cayeron en el olvido. Y cuando más necesitaba de la protección de las influencias corruptoras de la corte de Egipto, las lesiones de su infancia por su madre rindieron su fruto. El temor a Dios estaba siempre delante de Moisés. Y tan grande era el amor por sus hermanos y su respeto por la fe hebrea
que nunca ocultó su parentesco, ni siquiera por el honor de ser considerado heredero de la familia real. Cuando Moisés cumplió 40 años, ¿qué sucedió cuando vio que estaban maltratando a uno de su gente? Que estaba uno de los egipcios golpeándolo. ¿Qué hizo Moisés? Lo defendió. ¿Cómo lo defendió? Bueno, mató a otro. Interesante ese punto. Y no sé ustedes, pero si no, les invito a que vayan y lean esa historia. Pero la Biblia dice que antes de Moisés atacar al egipcio para tratar de defender a uno de los suyos, dice la Biblia que Moisés miró para los lados. ¿Por qué tú crees que Moisés miró hacia los lados? Yo le voy a dejar saber esto. Moisés miró a los lados porque quería asegurarse que antes de él intervenir no había nadie que mirándolo. Mirándolo. Porque acuérdate que él tenía que mantener una posición como futuro príncipe de Egipto. Ahora él tenía que mantener, y dice que la Biblia que él miró hacia los lados. Y déjenme decirle ese detallito, porque déjenme decirle que aunque Moisés defendió a uno de los suyos, pecó. Pecó porque le quitó la vida a un ser humano. Y no importa las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, la Biblia, el mandamiento de Dios sigue diciendo lo mismo. No matarás. No matarás. En nosotros no está en quitarle la vida a nadie. El que la da es el que la quita. Y quien da la vida es Dios. Y es sumamente interesante este aspecto porque hay muchos pecados que nosotros no cometeríamos si alguien que nos conoce estuviera alrededor de nosotros. ¿Eso no es? Y muchas veces nosotros antes de cometer un pecado procuramos que no haya que testigos, que nadie nos vea. Si cuando voy a cometer el pecado no hay ni siquiera nadie, mucho mejor. Pero si hay alguien que sea mejor, alguien que no me conozca, que no sepa de mi paradero o que yo soy. Y si me encuentro en una circunstancia como esa, me atrevería a cometer el pecado. Ojo, mis queridos hermanos. Ojo. Porque si nosotros tenemos ese tipo de mentalidad, entonces debiéramos, para no caer, evitar estar en circunstancias en las que nos encontremos solos. Joven que me escucha mayormente, cuidado qué haces en tu soledad. ¿Qué cosas te pones a mirar en la computadora? ¿Qué cosas te pones a escuchar? ¿A qué lugares frecuentas cuando tus padres no están pendientes a ti? ¿Qué te atreves a hacer cuando nadie te está mirando? Hoy quiero explotarte esa burbuja, porque es cierto que tu padre, el pastor de tu iglesia, no te está mirando, o algún hermano de la iglesia, pero los ojos de Dios nunca se han apartado de ti. Dios sí sabe lo que tú estás haciendo. Dios sí sabe lo que tú estás escuchando. Dios sabe lo que tú estás pensando hacer. Y Dios quiere que tú y yo seamos un ejemplo para otros. Pero dice la palabra de Dios que Moisés, tratando de salvar y proteger a uno de los suyos, terminó quitándole la vida a un egipcio. Y al otro día, cuando se levantó y vio que entre los del pueblo de Israel estaban discutiendo y él trató de calmarlos, ¿qué le sale uno de los hermanos? Y le dice, ¿me vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio? Y cuando ese hermanito de la iglesia, porque era uno de los de él, lo dijo en voz alta. Y lo dijo tan en voz alta que todo el mundo lo escuchó. Y Moisés dijo, se descubrió lo que hice. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Correr, huir. Y déjenme decirle que tuvo que huir y correr porque había pecado. Tú nunca debieras correr. Tú nunca debieras huir, tú nunca tuvieras que esconderte si no hubieses cometido algún pecado. El pecado te lleva siempre a correr,
a esconderte, a huir. Si no me creen, pregúntenle a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando pecaron y Dios vinieron, ¿qué hicieron? They hide behind the bushes. Se escondieron detrás de los arbustos. Y toda la vida, la trascendencia, podemos seguir mirando la historia, que cuando el ser humano peca, termina ¿qué? Escondiéndose, huyendo. Porque nosotros los seres humanos somos unos cobardes. Y esa es la realidad del pecado. No damos cara a lo que hemos cometido mal. Preferimos huir porque es la solución más rápida. Y Moisés no fue exento de ella, mis queridos hermanos. No estoy tratando de vender una historia de alguien que fue perfecto. Te estoy hablando de alguien que cometió errores como lo cometemos tú y yo. Pero aún así halló la gracia de Dios. Y así como Moisés halló la gracia de Dios, tú y yo podemos ser hallados por Dios. Y la misericordia de Dios es derramada, mis queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios que Moisés terminó huyendo al desierto. ¿Quién vive al desierto? Nadie. Fue allí a la soledad, donde nadie lo iba a buscar, porque iban a pensar que se moriría en el desierto. Pero allí en el desierto Moisés se encontró ¿con quién? Con Dios. Mis queridos hermanos, no importa dónde tú quieras esconderte, en algún momento dado en nuestras vidas, tú y yo tenemos que estar delante de Dios. Dios nos encontrará a ti y a mí, no importa en qué lugar te encuentres. Y allí delante de Dios, Moisés no fue juzgado. Escúcheme bien, Moisés no fue juzgado cuando estuvo delante de Dios. Moisés fue llamado por Dios a hacer una labor, un trabajo. Dios estaba depositando su confianza absoluta en alguien que había sido un asesino. Dios estaba depositando su confianza. ¿Y qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Muchas veces hemos cometido un error y pensamos que nadie nunca va a volver a confiar en nosotros, que no hay oportunidad to turn back to God. Mis queridos hermanos, sí hay oportunidad. No importa lo más bajo que tú has llegado, Dios cuando te llama te da otra oportunidad. Dios te transforma, te limpia, te capacita. Y allí en el desierto Moisés se encuentra con Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y dice la sierva de Dios, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios sabe en el lugar que tú te encuentras y que está siendo afligido. Y le dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia y he descendido para librarlo de las manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, la tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y yo no sé ustedes, pero el llamado que le dio Dios a Moisés no era cosa fácil. Porque prácticamente Dios le dijo, regresan a Egipto, pero en Egipto estaban ¿qué? ¿Esperando a quién? ¿A Moisés para qué? Para matarlo. Moisés fue sentenciado a muerte. Y allí en Egipto encontró cierta libertad. Moisés comete un error y huye porque nuevamente está sentenciado a muerte. Y ahora Dios, ¿qué le dice? Tienes que regresar ¿a dónde? A Egipto. Y sabemos que Moisés pegó a titubear, como muchas veces hacemos tú y yo, porque pensamos que somos insignificantes y que no podemos ser utilizados por Dios. Pero al final de cuentas sabemos que Dios le mostró que Él iba a estar con él. Y si Dios está con nosotros, no hay nada de qué debemos preocuparnos. Ahora, quiero hablar un poquito de la condición del pueblo de Dios mientras vivían en Egipto. Este capítulo 15 comienza entrando, describiendo la vida del pueblo de Dios en Egipto. Y dice, ¿qué estaba pasando al pueblo de Dios mientras vivían en Egipto? Y la sierva de Dios dice lo siguiente, y esto a mí me alarma. Dice, al estar rodeados por la idolatría, muchos de los pueblos de Israel, muchos de los hermanitos, y podría utilizar esa metáfora para decir, muchos de los del pueblo adventista perdieron el conocimiento de Dios verdadero.
y se olvidaron de su ley, mis queridos hermanos, y se unieron a los egipcios en su culto del sol, la luna y las estrellas, y de los animales y de las imágenes, obra de manos de hombres. Todo lo que rodeaba a los hijos de Israel había sido calculado para que se olvidaran del Dios viviente, mis queridos hermanos. Y los cultos de adoración de nuestras iglesias hemos permitido que muchas otras filosofías entren dentro de nuestras iglesias y no estamos viendo que todas las formas de adoraciones nuevas que se están adaptando en nuestra iglesia es Satanás tratando de hacer que tú y yo nos olvidemos del Dios viviente, del Dios verdadero, mis queridos hermanos. Y muchos hermanos adventistas se están perdiendo en la misma iglesia, mis queridos hermanos, porque no estamos siendo educados bajo la palabra de Dios. Estamos solo siendo educados por los que dicen los predicadores. Y muchas veces déjenme decirles, mis queridos hermanos, los predicadores no son Dios. Cuando tú quieres ser educado por la palabra de Dios, tú mismo vas a la fuente, a la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y no importa lo que diga el predicador, y aunque suene bonito, copie todos los textos, trate de buscar todo lo que dijo y vaya a la fuente de Dios y verifique, como hacían los berenianos, mis queridos hermanos. ¿Cómo es posible que nuestra salvación esté depositada en los líderes que se han apartado de Dios? Que llaman al pecado bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Cómo es posible que tú vas a poner la salvación de tus hijos en personas que ya no ven a Dios, que ya no escuchan a Dios, que le da igual Dios? Y aquí es cuando usted, mi querido hermano, se tiene que parar firme y decirle: en mi casa Dios es lo esencial. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Y no importa lo que los hermanos prediquen, lo que los hermanos digan, si no va de acuerdo a Jehová, lo reprendo. Porque en mi hogar solo se vive así, dice Jehová, y no los hombres. Y es tiempo ya de que nosotros dejemos de llevarnos por lo que diga el hombre y comencemos a confiar en lo que dice Jehová. Y es triste, mis queridos hermanos, por ver la realidad. Le pasó al pueblo de Dios entonces y está pasando al pueblo de Dios de hoy. Y es por eso que en el tiempo de fin no dice que se van a salvar toda la iglesia, sino que se va a salvar un remanente. Un remanente es lo que queda, lo que quedó íntegro, lo que quedó fiel. Procura que seas tú y tu familia ese grupo que quede remanente. El grupo remanente no sigue a los hombres. El grupo remanente se deja dirigir por Dios. Escucha a Dios. Permite que Dios sea el centro de su vida. Esa es la diferencia, mis queridos hermanos, que el pueblo quiere dejarse guiar por el hombre y no por Dios. Y el mensaje de Dios sigue diciendo lo mismo hoy en día, mis queridos hermanos. La palabra de Dios no ha cambiado. Quienes hemos cambiado el mensaje hemos sido el hombre. El hombre dice: no, es el domingo, pero la palabra de Dios sigue diciendo: es el sábado. La palabra de Dios te dice que no debemos adorarlo de estas X maneras. No, pero el hombre dice: no, pero es que así suena más bonito, mis queridos hermanos. Cuidado, ojo. Eduque y prepare a tu familia para que puedan tener una experiencia genuina con Dios. Para que la influencia del mundo que ha entrado dentro de nuestra iglesia no afecte la fidelidad de ninguno de los miembros de tu hogar, mis queridos hermanos. Dice: ¿piensan ustedes que todos los israelitas estaban en pecado? ¿Piensan ustedes que todos estaban fallando? Mira, la sierva de Dios da una luz, un rayito de luz que me tocó el corazón. Pero había entre los hebreos algunos que se conservaron el conocimiento del verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Y estas personas que habían conservado la palabra de Dios, dice, se lamentaban que sus hijos cada día presenciaran las abominaciones de los idólatras que los rodeaban. Ellos se lamentaban
que sus hijos crecieron viendo a este hermanito de la iglesia con ellos, pero que ahora este hermanito de la iglesia ahora está adorando esa imagen, o estaba adorando el sol, o que estaba adorando la estrella, la luna. Y ellos se lamentaban que ahora estos que habían sido crecidos con ellos, ahora se habían apartado de la verdad y estaban influenciando sobre sus hijos esa creencia. Y dice, los fieles se afligían y en su angustia clamaban al Señor que los rescatara del yugo de los egipcios, que los sacara de Egipto para que pudieran librarse de la idolatría y de las influencias corruptoras que los rodeaban. Llegaron al punto que anhelaban y deseaban ese grupo pequeño salir de ahí por el temor a lo que le podía acontecer a sus hijos, mis queridos hermanos. Y hemos llegado a un punto tal que tenemos que estar conscientes de qué está escuchando nuestros hijos, qué tipo de palabras se está instruyendo en los lugares de adoración que nosotros asistimos, qué tipos de alabanzas son las que se elevan al Dios a los lugares que nosotros asistimos. Y tenemos que nosotros hoy en día cuestionar, y es tristemente que estando en el pueblo verdadero tengamos que cuestionar las cosas que estamos haciendo, porque tristemente no todo el mundo quiere hacer las cosas como Dios las ha establecido. Y ahora es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, porque tú le puedes decir y enseñarle a tus hijos una cosa y después llegan a la iglesia y ven que otras personas están haciendo qué cosa, lo que tú dijiste que ellos no pueden hacer, lo que tú dijiste que está mal. Y ahora tus hijos ponen en tela de juicio porque son personas que son líderes en la iglesia, en la cual la iglesia ha depositado su confianza, su fe para liderar al pueblo de Dios como Dios así lo ha establecido. Y ahora estos líderes, este grupo de la iglesia, están influenciando a tus hijos a dudar de lo que tú le enseñas en el hogar. Porque ellos te puedan decir, tal vez que está equivocado es quien es papá. Porque cómo va a ser que en la iglesia que todos asistimos, todos estén haciendo lo mismo, excepto papi. Y como el mundo te enseña que la mayoría está el poder, en la mayoría está todo bien, el que quiere hacer la diferencia, pues tal vez el que está equivocado es mi papá. Interesante ese punto, ¿verdad? Y el pueblo de Dios vieron que esa influencia, aquellos que se estaban manteniendo fiel, le imploraban a Dios por un cambio. Y el cambio que ellos imploraban era que Dios les permitiera salir, porque ellos querían adorar a Dios en espíritu y en verdad de la forma correcta. Ellos no querían ya que ser parte de toda una nación que era idólatra. ¿Por qué Dios no los liberó mediante el primer despliegue de señales? Dios comenzó a enviarle plagas al rey Faraón, pero ¿por qué en la primera plaga el pueblo de Dios no fue liberado inmediatamente? La sierva de Dios dice lo siguiente, pero muchos hebreos preferían permanecer en la esclavitud. Escuchen esto, no todo el mundo quería que salir. Y dice, antes que ir a un país nuevo y hacer frente a las dificultades de semejante viaje, preferían quedarse. Dice, por eso el Señor no los libró mediante el primer despliegue de las señales y maravillas que hizo delante de Faraón. Dirigió más plenamente los acontecimientos para que se desarrollara en su plenitud el carácter tiránico del Faraón y para que manifestara su gran poder ante los egipcios, como asimismo ante su pueblo. Dios tuvo que manifestarse ante su pueblo porque ya su pueblo ni reconocía a Dios. De manera que éste se sintiera ahora ansioso de querer abandonar Egipto y se decidiera a servir a Dios. Qué tristeza que Dios queriendo liberarnos y nosotros queramos quedarnos en este mundo. Qué tristeza que Dios te quiere llevar a una ciudad nueva, a un sitio mejor que vivir, pero tú te quieres quedar en este mundo que va a ser destruido. Deja mucho que decir de nosotros, mis queridos hermanos. Dios queriendo hacer maravillas entre nosotros y nosotros queriéndonos quedar. Los que pertenecían al grupo pequeño de aquel entonces, yo le llamo el grupo pequeño de los fieles, ¿a qué se dedicaban? Dice la sierva de Dios,
Aunque muchos israelitas se habían contaminado con la idolatría, los fieles permanecían firmes, alabado a Dios. No habían ocultado su fe. Yo lo siento, hermano, tú quieres pecar, pero yo le voy a ser fiel a Dios. Yo no te voy a decir que lo que tú estás haciendo está bien, está mal, pero nosotros no vamos a ser partícipes de sus pecados. Dice, por el contrario, reconocían abiertamente ante los egipcios, ante el pueblo de Dios que se había apartado, que servían al único Dios verdadero. Alabado sea Dios. Y cuando te pregunten en la iglesia, ay, pero ¿por qué tú haces las cosas a la antigua? ¿Pero por qué tú quieres seguir con esa filosofía? Tú te tienes que adaptar a este nuevo movimiento. Y tú le dices, mis hermanos, yo me mantengo firme porque yo le quiero ser fiel al único Dios verdadero, al Dios viviente. Repetían constantemente las evidencias de la existencia de Dios y su poder a partir de la creación. Los egipcios tuvieron la oportunidad de conocer la fe de los hebreos y de su Dios. Habían tratado de aplastar a los fieles adoradores de Dios. Se sentían frustrados porque no podían conseguirlo ni con amenaza, ni con promesa, ni con recompensa. Por medio de tratamiento de cual el pueblo de Dios se mantuvo firme. Y al ver que el pueblo de Israel, que los reyes habían tenido, eran tiranos con ellos, como intentaron animarse a permanecer en la fe, dice, los últimos dos reyes que habían ocupado el trono de Egipto habían sido tiranos, habían tratado cruelmente a los hebreos. Los ancianos de Israel intentaron animar la fe desfalleciente de los israelitas, recordándole las promesas hechas a Abraham, a las palabras proféticas de José, justamente antes de su fallecimiento. Y cuando pronunciaron la liberación de su pueblo, algunos escucharon y creyeron, y otros consideraban su triste condición y no tenían esperanza. ¿Cuál fue la reacción de los egipcios cuando se enteraron de las expectativas de la liberación de los hijos de Israel? Dice la sierva de Dios que los egipcios se burlaban. Ustedes se van a salir de aquí, que quieren ir a adorar a Dios. Pero qué absurda es esa forma de pensar. Ustedes no van a ir para ninguna parte, y se mofaban del pueblo de Dios. Y tú y yo tenemos un mensaje que recordarle al mundo, que nuestro Dios viene por nosotros. Y cuando nosotros damos ese mensaje de esperanza a otros, muchas personas se mofan. Que Dios va a venir aquí, dejen de cosas. Sí, mi querido hermano, dice, ¿a qué conclusión llegaron los siervos de Dios cuando compararon sus vidas a las de los egipcios? Y aquí tenemos un problema, porque muchos de nosotros nos gusta comparar nuestra vida con la de otros. Y muchas veces comparamos nuestra vida con la de los pecadores. Y el pueblo de Dios hizo lo mismo. Dice, entonces comparaban su condición con la de los egipcios. Estos no creían en absoluto en un Dios viviente capaz de salvar o destruir. Algunos de ellos adoraban ídolos, imágenes de madera, de piedra, mientras otros rendían culto al sol, a la luna, a la estrella, pero prosperaban y eran ricos. Y algunos hebreos pensaban que si el Señor era superior a todos los dioses, no los dejaría sometidos a la esclavitud por medio de una nación idolátrica. Muchas personas decían, ay, mira, este que era un hermano fiel, ahora adora al Dios de madera, al sol, a la luna, y le está yendo bien. Mira, tiene hasta más chavo que yo. Mira, hasta no lo castigan. Y yo, que quiero serle fiel a Dios, apenas tengo para comer. Me la veo difícil. Y muchas veces nosotros comparamos nuestras vidas con los impíos, que ellos haciendo trampa, mintiendo. Mira, tienen más dinero, mejor casa, mejor carro que yo, y le está yendo todo bien. Y yo, que le soy fiel a Dios y doy mi diezmo, doy mi ofrenda y trato de ser bien, apenas estoy viviendo de cheque a cheque. Y a veces dudamos si vale la pena mantenernos firmes, porque parece que Dios se ha olvidado de su pueblo. Y el pueblo de Dios estaba pasando lo mismo antes. Y el pueblo de Dios de hoy en día se hace la misma pregunta: si vale la pena mantenerse firme y fiel a Dios. Porque pensamos que le está yendo mejor a los impíos, pero no sabemos que la condena de los impíos está garantizada. Y nuestra recompensa no necesariamente será dada aquí en la tierra, sino que la recompensa mayor nuestra será dada en el cielo, mi querido hermano. No se olvide de eso.
Dice, cuando llegó el momento de liberar a Israel de Egipto, ¿por qué Dios decidió hacerlo de la manera que lo hizo? ¿Por qué? Dice, llegó el momento cuando el Señor iba a responder las oraciones de su pueblo, oprimido para sacarlo de Egipto con su despliegue tan grande de su poder. El Señor iba a glorificar su nombre para que las otras naciones pudieran oír acerca de su poder y temblaran ante lo extraordinario de sus acciones, y para que su pueblo, al presenciar sus obras milagrosas, se apartaran definitivamente de la idolatría y rendieran un culto sin mácula. Dios quería que el pueblo de Dios le rindiera un culto sin mácula. Quiere decir sin pecado. No como tú quieras hacerlo, sino como yo te pido que tienes que hacerlo. Trayéndome las ofrendas que yo te pido que me traigan, no las que tú quieras traer. Dios ha establecido un sistema de adoración. Se lo sigo repitiendo, mis queridos hermanos. El que nosotros cambiemos el sistema de adoración nos afecta a nosotros como adoradores. Dice, comenzaron a caer las plagas, porque a Faraón se le hizo difícil creer que las plagas eran en realidad evidencia de Dios. A Faraón al principio se le hizo difícil porque los magos que él tenía hacían ¿qué? Hacían lo mismo. Hacían lo mismo. Entonces le decía, ay, que tú convertiste un palo en serpiente, pero nosotros también. Sí, la tuya es más fuerte, pero nosotros hacemos lo mismo. Y a Faraón al principio se le hacía difícil creerle al Dios verdadero, porque Satanás a través de sus magos quería también engañarle y hacer los mismos milagros. Y muchas veces el pueblo de Dios no puede vivir en base de milagros, porque el enemigo puede hacer la ilusión de un milagro. ¿Qué hizo Dios para que Faraón no tuviera excusa de que Dios estaba detrás de las plagas? Dice que las ranas murieron y tuvieron que juntarlas en montones. Podían ver los cuerpos muertos y verificar que la atmósfera se había contaminado. Los egipcios, los magos ya no podían hacer eso. No podían producir el piojo. El Señor no permitió ni siquiera que lograran una apariencia para su propia vista a los egipcios. Ya se le había Dios limitado a lo que podía hacer los magos. El dedo de Dios estaba ahora obrando para que el Faraón se diera cuenta que Dios quería que él liberara a su pueblo. ¿Y qué termina pidiendo el Faraón que hiciese Moisés después de cada plaga? El Faraón le decía, no, está bien, dile a Dios que quite la plaga y yo los voy a dejar a ustedes que adore. Pero cada vez el Faraón lo único que hacía era aparentar un arrepentimiento. Y otra cosa que quería sacar de aquí es que muchos de nosotros aparentamos que hemos sido arrepentidos, pero seguimos viviendo nuestra vida de pecado. Y Dios sabe que tú estás aparentando, mis queridos hermanos. Y si Dios tiene que seguir enviando plagas a tu vida para que tú puedas reconocerlo a Él como el Dios verdadero, como lo hizo con Faraón, Dios lo va a hacer, mis queridos hermanos. Porque es tiempo ya de que nosotros, el pueblo de Dios, creamos en el Dios todopoderoso, que le sirvamos como Él nos llamado a hacerlo. Dice, ese arrepentimiento de Faraón fue genuino. Dice, era sumamente duro para el rey egipcio y para su pueblo orgulloso idólatra someterse a los requerimientos del Dios del cielo. El rey de Egipto se demoró muchísimo en ceder y tú y yo seguimos peleando con Dios y no queremos que ceder. Que no sea demasiado tarde, mis queridos hermanos. Dice, cuando veía sumamente afligido, cedía un poco, pero cuando la aflicción desaparecía, te sanó Dios, trataba de negar todo lo que había prometido. Le dijiste a Dios que ibas a regresar a la iglesia si te sanaba, ¿verdad? ¿Y por qué ahora no estás yendo a la iglesia? Le dijiste a Dios que le ibas a ser fiel, que ibas a dar testimonio. ¿Cuándo fue la última vez que diste testimonio? Dijiste, Señor, sana a mi hijo, a mi hija y voy a hacer esto. ¿Cuándo fue la última vez que mantuviste la palabra que le prometiste a Dios? Pero Dios sigue cumpliendo su parte del pacto. Y hacemos como el Faraón. Prometemos, y cuando el Señor cumple, nosotros olvidamos. Y dice que allí cayeron sobre Egipto una plaga tras la otra. Y ese día solo se veía obligado a ceder
por causa de las terribles manifestaciones de la ira de Dios, persistió en su rebelión. Tú y yo seguimos persistiendo. Incluso cuando la nación egipta se encontraba en ruina, el faraón seguía resistiendo al poder de Dios. Moisés y Aarón describieron a faraón la naturaleza de cada plaga que sobrevendría si no quería dejar salir a Israel. Moisés y Aarón le decía, si no se sigue poniendo en contra de Dios, Dios va a hacer esto. Las plagas no les cayeron por sorpresa. El faraón fue advertido, pero aún así no cedía. Y dice, cada vez esas plagas sobrevinieron exactamente como Moisés y Aarón se lo había predicho. No obstante, el rey no quiso ceder. Cuando Moisés le avisó de que el ángel de Dios quitaría la vida del primogénito y que comenzaran a prepararse, ¿qué hicieron los egipcios? Cuando Moisés les dijo que ahora Dios iba a enviar, prácticamente vamos a decirle el ángel de la muerte, que Dios iba a enviar, que ahora iban a morir todos los primogénitos. ¿Qué hicieron los egipcios? Dice, entonces Moisés le dijo que el ángel de Dios quitaría la vida de sus primogénitos. Cada plaga se acercaba más a él y cada plaga que caía era más dura. Y esta iba a ser más terrible que todas las otras. Pero el orgulloso rey estaba furioso y no quiso humillarse. Y cuando los egipcios vieron los grandes preparativos que estaban haciendo los israelitas para esa noche portentosa, los egipcios se burlaron de la marca de la sangre que vieron en sus puertas. Escúchense en esas últimas palabras de este capítulo. Los voy a dejar ahí porque me quedan 3 minutos. Quería entrar, me veo tentado a entrar al capítulo 16, pero me voy a aguantar. Pero voy a dejarle esto bien claro. Ahora voy a ir concluyendo. Qué pena la de los egipcios. Los egipcios fueron advertidos. Los egipcios estaban viendo el poder de Dios protegiendo al pueblo de Dios, porque las plagas caían sobre todo Egipto, pero no afectaban a quienes, a los hijos de Dios. Al pueblo de Dios no se veía afectado, mis queridos hermanos. Y alabado sea Dios, porque en las profecías dicen que en el tiempo de fin van a caer plagas, como las que cayeron en Egipto, y van a ser hasta peores. Pero la promesa de Dios sigue siendo vigente. A los hijos de Dios no los afectará. Alabado sea Dios. Hoy, mis queridos hermanos que me escuchan, es el tiempo de aferrarte a las promesas de Dios, de consagrarte a Dios más que nunca, mis queridos hermanos. La venida de Jesús está más cerca de lo que nosotros esperamos. Y las promesas de salvación, de protección para los hijos de Dios no va a fallar. Si las plagas comienzan a caer sobre nosotros, es porque nuestra preparación fue una preparación a medias. Es porque nuestra preparación fue puesta en las manos de los hombres y no en las manos de Dios. Algo que es sumamente importante. No sé si me dé tiempo para entrar en eso la semana que viene, porque no sé cómo este capítulo hacia dónde vamos a entrar. Lo único sé es que vamos a hablar de la salida del pueblo de Dios, qué sucedió en esa salida. Pero quiero dejarte algo sumamente importante que tú tienes que saber. Si tú dejas tu salvación puesta en las manos de los líderes, de los hombres, casas y tú te perderás. La salvación no está en lo que tú puedas hacer. La salvación está en lo que Jesucristo ha hecho por ti. En lo que Jesús puede hacer por tu hogar y tu familia. Y es tiempo ya de que cada uno de nosotros pongamos a Jesucristo como el pilar fundamental en nuestro hogar. Que busquemos lo primero en la mañana, la presencia de Dios. Y que no nos acostemos sin agradecerle por haber estado con nosotros durante todo el día. Y queremos que continúe con nosotros velándonos toda la noche. Que no queramos vivir
un día sin sentir su presencia en medio nuestro, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestro esposo, en medio de nuestras esposas. Si ustedes ven, yo recalco mucho la familia. La familia es algo que debiera ser sumamente vital en cada uno de nosotros, procurar la salvación de nuestros miembros. No podemos tratar de salvar una familia cuando la de nosotros se está perdiendo, mis queridos hermanos. Y debiéramos poner todos nuestros esfuerzos, nuestra energía, para hacer la luz en nuestros hogares. Dios nos ha dado el medio para salvarnos. En aquel entonces, para que ningún hijo muriera, la sangre tenía que estar en la puerta de cada hogar cristiano, mis queridos hermanos. ¿Saben algo? Si algún egipcio hubiesen obedecido y creído a la palabra de Moisés y hubiesen puesto la sangre del cordero en sus puertas, sus hijos nunca hubiesen muerto. Sus hijos nunca hubiesen muerto. Aunque no hubiesen sido del pueblo de Dios, si hubiesen puesto la sangre del cordero hubiese salvado a sus hijos. ¿Qué quiere decirle en esta tarde? Que lo único que puede salvar a nuestro hogar es la sangre de Jesucristo. Y Dios quiere recordarnos con esta historia que nuestro hogar tiene que estar bañada esa entrada con su sangre. Que cuando alguien entra a nuestros hogares, lo que respire es la atmósfera del cielo, mis queridos hermanos. Que sea un lugar que la gente que entra se sientan gozosos y cuando salgan se lleven el gozo del cielo con ellos. Con esto quiero culminar. Ok, es interesante ver que quien tomó las decisiones fue el faraón y todo el pueblo tuvo las consecuencias, porque murieron todos, no solamente el hijo de faraón. Correcto. So, es muy interesante entender, o es necesario entender que la salvación es individual y que no podemos seguir a líderes ni a hombres, sino a la palabra de Dios. Amén. Es sumamente vital para este tiempo que nosotros vivamos que tengamos eso claro, mi querido hermano. No estamos diciendo que todos los líderes son malos, que todos los miembros de la iglesia son malos. No estamos diciendo que nuestra iglesia está mala. Estamos diciendo que los que apartan su mirada de Dios están caminando por caminos que no le agrada a Dios. Y si nosotros acompañamos a esas personas en ese camino y seguimos su trayectoria, que se están alejando de Dios, el pago que ellos recibirán, nosotros los recibiremos de igual manera. Y no importa Exacto. cuán buenos, cuán rectos nosotros seamos, si nuestras pisadas van en contra de Dios, nos perderemos, mis queridos hermanos. Déjenme decirte que van a haber muchas personas que serán perdidos y hicieron muchas buenas obras. Fueron muchas buenas personas. Pero cuando fue el momento importante de decidir por Jesucristo, no tomaron esa decisión. Y esa decisión es más que suficiente para que se pierdan, mis queridos hermanos. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Repito, somos salvos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y es tiempo ya de que nosotros nos consagremos a Dios. Bueno, entonces no hay pregunta, no hay ninguna duda. Quiero que allí donde nos encontremos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Querido Padre, agradecido estoy por esta tarde. Sé que a veces tocar ciertos puntos de la realidad como nos encontramos tu pueblo hoy puede sonar fuerte. Y más puede sonar fuerte cuando somos nosotros los que no estamos andando por el camino que tú deseas que nosotros caminemos. Pero yo te alabo y glorifico porque todavía hay oportunidad. Hay oportunidad para regresar a la senda estrecha, a tu senda, Padre. A permitir que el Espíritu Santo sea el que comience a caminar con nosotros y mostrarnos hacia dónde deben caminar nuestros pies. ¿Qué forma de alabanza debe salir de nuestros labios? ¿Qué cosas que alimenten a nuestro espíritu son las que tenemos que escuchar? Padre, te quiero presentar a cada iglesia que se ha conectado en este momento.
Cada una de estas personas que se han conectado, sé que aman a su esposo, sé que aman a sus esposas, sé que aman a sus hijos y a sus hijas. Nadie desea cometer algo que pueda afectar la salvación de su familia. Y es por eso que quiero interceder en esta tarde por cada hogar presente, para que tu Espíritu Santo se pueda manifestar en cada uno de nosotros y pueda reformar nuestros corazones, pueda reformar nuestras vidas, pueda darnos propósitos, Padre, para que todas las cosas que nosotros hagamos y digamos puedan ser para la gloria y la honra tuya. Padre, bendícenos. Ayúdanos a amonestar a nuestros líderes. Ayúdanos a amonestarnos a nosotros mismos si somos nosotros los que nos hemos desviado. Si somos nosotros los que estamos diciendo palabras que no son palabras tuyas. Ayúdanos, Padre. El tiempo de tu venida está por llegar. Ayúdanos a que seas tú el que nos prepares para que te podamos recibir en gloria. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, te pedimos por la salud de los hermanos que han estado pidiendo, por las próximas cirugías que los hermanos vayan a estar teniendo, por los hermanos que están de viaje. Sé tú con cada una de las necesidades que este grupo ha estado presentando. Y yo te alabo y glorifico por todas las bendiciones y todas las oraciones que ya has contestado. Sigue orando en medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén. Amén y amén. El Señor me los bendiga a todos mis queridos hermanos. Les espero ver la semana que viene. Estudies en el capítulo 16, que es cuando Israel sale de la esclavitud. ¿Hacia dónde se movió ese pueblo? Dios quiere que tú y yo sepamos esa historia y cómo esa historia nos puede impactar a nosotros hoy. Los espero ver la semana que viene, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubiesen conectado y han recibido la bendición de Dios. Queremos extenderle, como hacemos cada sábado, otra invitación para que la próxima semana, 5:30 de la tarde, se vuelva a conectar a través del Zoom para que estudiemos un tema sumamente interesante. Te esperamos, mis queridos hermanos, con los brazos abiertos a esta tu iglesia adventista de Percha Cibernética. Que el Señor los bendiga.